Bienvenido de nuevo al canal. Hoy continuaremos haciendo ejercicios respecto a los circuitos mixtos para irnos ambientando un poco más en su manejo y voy a mostrarles otra forma en cómo pueden comprobar si el circuito que están realizando, es el equivalente que están sacando, va por buen camino o no. Lo que tienen que tomar en cuenta es que cuando se saca una resistencia equivalente, lo que estamos obteniendo es un circuito que tiene un efecto equivalente en el resto del sistema. Por decirlo así, si nosotros colocamos una fuente de voltaje en los terminales que aparecen acá, entonces esa fuente de voltaje debería estar proporcionando la misma potencia, es decir, el mismo voltaje y la misma corriente. Bueno, el voltaje está fijo, perdón, la misma corriente, tanto al circuito original como al circuito que tiene la resistencia equivalente. Si no se cumple con eso, entonces nos hemos equivocado en algo. Y eso es lo que quiero mostrarles ahorita, precisamente con este sistema donde tenemos unas resistencias colocadas adicionales para poder ir jugando un poco más y seguir con esto de la reducción de circuitos y ser capaces de proporcionar una respuesta y además una comprobación, porque a veces el problema es que nosotros podemos encontrar una respuesta pero no sabemos si está buena. ¿Cómo lo compruebo? Pero lo bueno es que podemos con este sistema podemos encontrar si la resistencia que hemos trabajado y que hemos encontrado es la que debería de ser. Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar una fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje es adicional, es decir, no estaba en el sistema y simplemente la voy a colocar con fines de verificación. Entonces la conecto y le voy a poner un voltaje, digamos 10 voltios. Y listo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a hacer una simulación. Para este caso, como no necesito tener mayor cosa, es decir, no necesito una gráfica, sino que únicamente necesito el valor de la potencia que está proporcionando la fuente, la corriente que está proporcionando la fuente, entonces basta con una simulación de punto de operación. Entonces corro la simulación. Ups, perdón, se me había olvidado. Tierra. Todos los circuitos que se simulan en SPICE tienen que tener una conexión a tierra. Hoy sí. Entonces se corre la simulación. Ahí podemos observar diversos valores. El que más nos va a interesar en este momento es lo que respecta a la fuente. Solo que está un poco difícil encontrarlo aquí. Vamos a poner una etiqueta al terminal para hacer más fácil identificarlo. Le pondremos, qué sé yo, voltaje de entrada. Y se lo pondremos acá. Hoy sí, corremos la simulación de nuevo y buscamos entonces el nodo de entrada para ver qué voltaje tiene. Tiene 10 voltios en BIN y en ese sentido, bueno, vamos a mover un poco para acá. La resistencia que tenemos acá, R1, dice que va a tener menos 0.00039134040 de corriente que está pasando por ella. La fuente está proporcionando precisamente esa corriente. Por eso quería poner el nombre del nodo ahí, porque así era un poquito más fácil identificarlo. Y lo que tenemos que ver es que esta corriente que está proporcionando la fuente tiene que pasar por todo el sistema y regresar. Entonces la corriente que está pasando por R1 es lo mencionaba, ¿verdad? 0.39 miliamperios. Y la corriente que pasa por R9 también es de 0.39 miliamperios. Con respecto a los signos, si ustedes recordarán, les mencionaba que el signo dependía de la colocación de la resistencia, de qué forma colocábamos la resistencia. Eso iba a hacer que cambiara la referencia al momento de estar haciendo los cálculos y eso podría llevarnos a que tuviese un signo diferente. Vale, en este caso, por ejemplo, esta resistencia, le voy a dar vuelta, la voy a volver a colocar y vuelvo a correr la simulación y ahora R1 me sale con el signo positivo. No he afectado el circuito realmente, sino que por el hecho de que el nodo 1, el primer nodo de lo que es el terminal 1 de la resistencia, es considerado como la entrada positiva, por decirlo así, de la corriente al elemento.
Yo podría darle vuelta también a las otras resistencias para que todas fueran positivas, pero ese no es el caso. Simplemente lo que quería era ver la corriente que salía de la fuente y llegaba a la resistencia. Esa es la corriente que también deberíamos tener al momento de sacar la resistencia equivalente. Y, ojo, esa misma corriente tiene que mantenerse mientras vayamos haciendo las reducciones. Es decir, si tengo por ejemplo 10 resistencias y empiezo a sacar los equivalentes, saco el equivalente de las primeras dos. Cuando haga la simulación de nuevo, tendría que mantenerse precisamente esa corriente, porque no estoy afectando el circuito en cuanto a su consumo de corriente. Lo que estoy sacando son simplemente equivalentes de resistencias. Pero veamos entonces con un ejemplo. Tenemos el caso de las resistencias R7 y R8, que son las más fáciles de reducir. Bueno, algunas de las más fáciles de reducir. Y en este caso R7 y R8, cada una tiene 5 kiloohmios. Para poder reducirla, ¿qué es lo que hacemos? El equivalente simplemente sale de sumar 5 y 5, que nos daría 10 kiloohmios. Entonces, voy a quitar estas resistencias. Voy a unir acá. Voy a cambiar el valor y lo voy a poner 10 kiloohmios. Y para llevar un cierto orden le vamos a poner resistencia 8 y 7, o sea el equivalente a resistencias 8 y 7. Corro la simulación de nuevo. Y como podemos observar, la corriente que está siendo proporcionada al circuito que está pasando por R1 es la misma, se ha mantenido. Entonces vamos por buen camino. Puedo hacer más reducciones acá. Por ejemplo, aquí tengo en paralelo de dos resistencias, 5 con 5. Para el caso de resistencias que tienen el mismo valor y que se encuentran en paralelo, para encontrar el equivalente lo único que hago es sacar la mitad. Podemos hacerlo por el proceso que les mostré la vez anterior, en el video anterior, pero no es necesario en este caso. O sea, yo sé muy bien que para cuando son resistencias en paralelo, el equivalente de ellas es la mitad, cuando tienen el mismo valor, ¿verdad? Entonces, esta sería la resistencia 5,6. Adelantemos un poco más y también hagamos esta reducción, que está bastante simple. Son dos resistencias que se encuentran en serie y yo puedo sumarlas entre ellas para sacar su equivalente, lo cual me daría 20 kiloohmios. Puedo quitar esta. Hay que tener cuidado al momento de estar haciendo esto para no afectar el circuito. A veces uno comete el error de quitar una línea y colocarlo de una forma diferente, cambiando por completo lo que es el sistema. Pero al hacer esta prueba, esta corrida en este caso, observo que la corriente es la misma. La corriente no ha cambiado. Obviamente el voltaje no va a cambiar porque es una fuente de voltaje. Se supone que la fuente de voltaje mantiene su voltaje no importando la corriente que se le exija, así que eso no se ve afectado. Pero lo que sí me afecta las resistencias es el valor de corriente que está pasando. Entonces la corriente se mantiene en punto 39 miliamperios o 391 microamperios si lo queremos en otro término. Tengo estas dos resistencias que se encuentran en serie y sería entonces sumar estas dos resistencias para encontrar su equivalente. Serían 10K más 2.5K. Esto nos daría 12.5K. La resistencia que se encuentra acá la vamos a quitar porque ya sacamos el equivalente. Y esta sería la resistencia 5, 6, 7, 8. Verifico. Y tengo todavía 391 microamperios como la corriente que está siendo proporcionada por la fuente. Entonces, vamos bien. Puedo encontrar el paralelo de estas dos aprovechando que son iguales. Y como mencioné antes, cuando son dos resistencias iguales que se encuentran en paralelo, lo único que hago es sacar la mitad de valor de una de ellas y dejo esa como es equivalente. Entonces quito la resistencia 2, ponemos aquí que este es el equivalente de la resistencia 2, 3 y 4. El nuevo valor sería 10K y puedo verificar otra vez. Se mantiene 391 microamperios. Ahora viene este otro sistema. Tengo estas dos resistencias y estas dos resistencias
para poder sacar el equivalente. Entonces la resistencia 2, 3, 4 está en paralelo con 5, 6, 7, 8. En este caso, las dos resistencias no tienen el mismo valor, por lo que necesito aplicar la fórmula para poder sacar el paralelo de las resistencias, que el equivalente sería, el inverso del equivalente es el inverso de la suma de ambas resistencias. Entonces eso es lo que voy a hacer, voy a aplicar precisamente esa fórmula. Adelantando, ¿verdad? Una cuestión, si ambas resistencias fueran iguales, es decir, que fueran la total de 10K, esperaríamos un valor de 5 kΩ como su equivalente. En este caso, como la otra resistencia es un poco más grande, de 10K, el valor que debería darnos tendría que ser mayor a 5 kΩ. Entonces, voy a escribir por aquí lo que vamos a hacer. Entonces sacamos la resistencia equivalente, va a ser 1 sobre 10K más 1 sobre 12.5K. Eso nos va a dar el valor de 1.8 por 10 a la menos 4. Por acá, hacer un poco más despacio para lo que continúa. Ok, entonces sería el valor que tendríamos como 1 sobre la resistencia equivalente. Para obtener el valor de la resistencia equivalente, entonces lo que hago es dividir 1 entre el valor de 1.8 por 10 a la menos 4. Entonces la resistencia equivalente sería de 5555.6. Sustituimos una de estas resistencias, digamos esta. Cambiamos el valor de esta. Y le ponemos aquí para poder seguir llevando el orden. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Y pruebo a correrlo. Se puede observar que la corriente que está pasando es la misma que teníamos antes por la resistencia de 1. Entonces no he afectado el sistema. Y la siguiente parte es fácil porque las tres resistencias están en serie. Y lo que hago es simplemente sumar 10K a 5555.6 más 10K. Entonces eso me daría 25.555. Y vamos a venir acá. Y probamos, corremos la simulación. Podemos observar que entonces que la corriente se ha mantenido. La fuente sigue proporcionando 391 microamperios y ahora solo tenemos una resistencia. Entonces podemos asegurar que la resistencia que hemos encontrado es la resistencia equivalente de todo mi sistema. Unas observaciones: siempre que estén trabajando con circuitos como estos, traten de reducir lo que se encuentre más interior. De esa forma ustedes pueden ir desde adentro hacia afuera para ir reduciéndolas. Tengan cuidado al momento de estar haciendo las reducciones de no afectar la estructura del circuito. De lo contrario, no van a lograr encontrar un equivalente válido. Y pueden hacer pruebas como estas para que al ir paso a paso haciendo las reducciones, verificar que no se hayan equivocado. Al hacer la verificación final, pueden asegurarse que el valor que les dio de resistencia equivalente es precisamente el valor que se estaba esperando.
Si pudimos observar bien, entonces la corriente que estaba proporcionando la fuente no cambió en ningún momento, siempre se mantuvo la misma corriente, por lo que podemos decir que nuestra resistencia equivalente es correcta. Espero que este ejercicio les haya ayudado a familiarizarse un poco más. Recomiendo siempre seguir haciendo ejercicios. Recordemos que nosotros podemos hasta cierto punto aprender cosas mientras vemos un video o leemos un libro, pero donde aprendemos más, donde cimentamos nuestro conocimiento, es en la práctica. Entonces es necesario que hagan ejercicios y pueden ocupar herramientas como LTSpice para poder hacer las verificaciones. Si tienen algún comentario o alguna observación, me la pueden hacer llegar y podemos discutirla. Bueno, espero que les sirva mucho y estaremos en contacto. Hasta pronto.